Hola chicos, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestro segundo periodo con esta guía llamada Datos Agrupados. Bien, dentro de las instrucciones que tienen en su guía, pues está leer y extraer palabras desconocidas, buscar significados, analizar la información suministrada en el cuaderno, consignar conceptos importantes, por ejemplo, qué es tabla de frecuencias, qué es rango, qué es un número de intervalos, amplitud. Bueno, las fórmulas también son muy importantes, tener esas 5 pequeñas fórmulas en su cuaderno registradas. Y tercer paso es desarrollar la actividad que se propone al final. Al final encontramos 3 ejercicios para practicar lo que es construir una tabla de frecuencias para datos agrupados con intervalos de clase y el histograma, que es como el gráfico que representa las variables cuantitativas continuas, que es lo que vamos a trabajar. Bien, resulta que cuando hay bastantes datos o cuando hay mucha variación entre esos datos, se nos recomienda utilizar las tablas de frecuencia, pero con intervalos de clase. Y para nosotros elaborar esas tablas de frecuencia, necesitamos unas fórmulas o 5 pasos para poder construirla de la mejor manera. Entonces, el primer paso es hallar el rango. Y el rango se halla con la fórmula Xmax menos Xmin, que es Xmax y que es Xmin. Xmax es el valor máximo, mayor. Entonces, de la serie de datos vamos a ir trabajando en simultáneo con el ejemplo. En la serie de datos que nos dan aquí, tenemos 40 datos y el mayor de todos los datos es 84. Listo, entonces al reemplazar acá sería 84 menos el mínimo. El mínimo es el más pequeño y el más pequeño es 30. Se realiza la resta y esto da 54. Listo, ya tendríamos el rango que es 54. M es el número de intervalos. Intervalos es como la cantidad de renglones que va a tener la tabla. Entonces, para ello nos dan una fórmula 1 más 3,3 logaritmo de n. En la calculadora nosotros escribimos 1 más 3,3 logaritmo de, entre paréntesis, n. N es la cantidad de datos. En este ejemplo, 40 datos. N vale 40. Les debe dar 6,28. Pero resulta que, aquí lo dice, siempre se debe aproximar el número inmediatamente superior, por pequeña que sea la fracción, a pesar de que 6,28 es un decimal que está más cerca al entero 6 que al 7, porque es 6,2. En este caso, en esta estadística, para elaborar la tabla de frecuencia, lo aproximamos a 7 para que no nos quede ningún valor fuera de la tabla. Entonces, por eso, a pesar de que sea pequeño acá el valor, se aproxima al siguiente entero, 7. O sea que nuestra tabla va a tener 7 intervalos, 7 renglones. La amplitud la representamos con la letra C y se obtiene dividiendo el rango entre el número de intervalos. R, que nos dio 54, dividido entre 7, eso nos da 7,71. La C también la vamos a redondear o aproximar al entero, al siguiente entero. O sea, a este le aproximamos a 8. Significa que va de 8 en 8. En cada intervalo de clase se lleva una diferencia de 8 unidades. Bien, la fórmula de nuevo rango, estas fórmulas alto y la última se utilizan para ajustar la tabla para que nos quede exacta. Aquí se multiplica m por c, que sería 7, por c, que nos dio 8. 7 por 8 es 56. Y diferencia de rangos es nuevo rango, que nos dio 56, menos el rango inicial, que nos dio 54. En esta última fórmula de diferencia de rangos hay que tener cuidado. Esta diferencia de rango lo que me sirve es para yo poder modificar el mínimo, ajustar el mínimo y el máximo. El mínimo mío era 30 y el máximo mío es 84. Entonces, como nos quedaron 2 unidades para distribuir, porque la diferencia de rango me dio 2, se reparten en igualdad. Acá para el mínimo 1 y para el máximo 1. Al mínimo siempre le resto, al máximo siempre le sumo. Es decir, que al mínimo, que era 30,
le resto 1, el nuevo mínimo me queda en 29. Y el máximo, que era 84, le sumo 1, el nuevo máximo me queda en 85. Este último valor, la diferencia de rangos, el número que me dé yo lo tengo que dividir en dos partes iguales. Si es un número par, no hay problema, uno para allá y uno para acá. Si me da, por ejemplo, 1, entonces el 1 no es par. Por eso a este, al mínimo le doy menos y al máximo le doy la unidad. No trabajamos con 0,5 y 0,5 con decimales, sino con unidades enteras para que la tabla no me quede con decimales. Entonces, es como para facilitar la tabla. Si me llega a dar, acuérdense que acá se resta y acá se suma. Al mínimo se le resta, al máximo se le suma. Si me llega a dar 2, pues 1 y 1, al mínimo resto 1, al máximo sumo 1. Si me llega a dar 3, al mínimo le resto 1 y al máximo le sumo 2. Al mínimo, cuando es impar, al mínimo siempre le voy a dar una unidad menos que al máximo. ¿Sí? Si me da 4, no hay problema. Resto 2, sumo 2. Si me da 5, resto 2, sumo 3. O sea, este valor se debe repartir para el mínimo y para el máximo. Si es par, por igual. Y si es impar, al mínimo le doy una unidad menos que al máximo. ¿Listo? Estos 5 pasos son los que me van a servir a mí para poder construir mi tabla de frecuencia. Mi tabla de frecuencia debe tener 7 intervalos, porque M me dio 7. La amplitud me dio 8, significa que va de 8 en 8. Y el mínimo debe iniciar en 29 y terminar en 8. Continuando con la elaboración, la construcción de esta tabla, vamos a recordar que nuestro M nos dio 7, entonces hay 7 intervalos. Por eso acá en la tabla observamos que hay 7, digámoslo como renglones, pero son intervalos de clase. La C nos dio 8, o sea que debe ir en 8 en 8, y el mínimo ajustado nos dio 29 y el máximo 85. Es decir que nuestra tabla debe iniciar en 29 y debe terminar en 85. Debe ir de 8 en 8. Entonces empezamos a contar 29 más 8, que son 37. 37 más 8 son 45. 45 más 8 son 53. 53 más 8 son 61. 61 más 8 son 69. 69 más 8 son 77. Y 77 más 8 son 87. Hay una simbología que es muy importante a la hora de contar, pues, en la parte de las frecuencias absolutas. La simbología es que aquí se inicia con cerrado, termina en abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto. Hasta el último, pero en el último, como ya no hay más intervalos, queda cerrado. ¿Listo? ¿Qué significa la simbología? Significa que cuando yo voy a contar, para hacer la siguiente, yo voy a dejar a contar del 29 hasta el 36, porque el 37 lo cuento en el segundo intervalo. Aquí contaría del 37 al 44, porque el 45 ya lo cuento acá abajo. Eso significa que sea abierto, el paréntesis significa que el número no se incluye, que llega hasta el anterior, hasta 36.9999, pero el 37 no se incluye. Y el cerrado lo que significa que es que se incluye ese valor. ¿Listo? Esta primera columna pues son los intervalos, esta simbología es el límite inferior, este es el límite superior. Continuamos con la otra columna que es la marca de clase. La marca de clase se obtiene sumando los dos límites y dividiendo entre 2. Es el punto medio entre los dos límites. Si yo sumo 29 más 37, eso me da 66. Y 66 dividido entre 2 da 33. Entonces, 33 como la mitad que representa a ese grupo o a ese intervalo. Si yo sumo acá lo mismo, 37 más 45 dividido entre 2, pues obtengo cada una de estas, ¿sí? Pero como esto todo va de 8 en 8, las marcas de clase también van a ir de 8 en 8. Entonces 33 más 8 son 41. 41 más 8 son 49. 49 más 8, 56.
7 más 8, 65 más 8, 73 más 8, 81. Así salen nuestras marcas de clase. Hay dos formas de hacerlo. La forma es sumar los dos límites y dividir entre 2. Esa es la, con cada una. Y la segunda fórmula es hacerlo con la primera y luego ir sumando 8, porque da lo mismo. Listo. Continuamos con la tercera columna que se llama frecuencia absoluta. Esa símbolo ya la hemos trabajado, la NI minúscula. Es contar cuántos elementos pertenecen a cada intervalo. Entonces, como les decía, acá contaríamos del 29 al 36, porque el 37 ya lo cuento abajo. Entonces, en mi serie de datos original, empiezo a mirar quiénes están en ese intervalo. Entonces, del 29 al 36, solamente tengo 1, 2, 3, 4. Son los únicos elementos que están en ese intervalo, 4. Del 37 al 44, porque el 45 ya lo cuento en otro, entonces solamente hay uno, uno solo. Del 45 al 52, entonces cuento, acuérdense que el 53 entra el otro, acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Del 53 al 60, porque el 61 lo cuento en el otro, hay 53 y 60. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Del 61 al 68, a ver, 61. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hay 11. Del 69 al 76, me acabaron acá los colores. 69 al 76. Entonces hay 1, 2 y 3. Y del 77 al 85, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, y las otras columnas ya las hemos trabajado en las otras tablas que habíamos trabajado en el periodo anterior, en donde la N mayúscula se refiere a la frecuencia absoluta acumulada. Entonces es ir sumando y llegar acá hasta el total, que es el 40. HI, pues la frecuencia relativa se obtiene dividiendo 4 entre 40, 1 entre 40, 1 por 1. La acumulada, pues es ir sumando, y la porcentaje es multiplicar HI por 100. Esas 4 columnas ya las hemos trabajado, y hasta ahí pues sería la construcción de la tabla de frecuencias con datos. Nos falta solo la gráfica que vamos a utilizar para las variables cuantitativas continuas. La gráfica se llama histograma. El histograma se parece mucho al diagrama de barras. Se diferencian es que pues en el histograma las barras van unidas, debido a que como es una variable continua, entonces debe haber como una conexión entre la una y la otra. ¿Cómo se elabora? Entonces, en el eje horizontal encontramos la variable minutos, porque el ejercicio, el ejemplo, hablaba del tiempo que duraban parqueadas las motos. Entonces, en el eje horizontal irían los intervalos de 29 a 37 minutos, de 37 a 45, y así cada uno de los intervalos de la tabla. Y en el eje vertical va la frecuencia absoluta, que es la NI minúscula, que significa que la barra sube hasta 4, porque de 29 a 37 minutos 4 motos estuvieron parqueadas. De 37 a 45 solamente una moto. Aquí la tercera barra va hasta el 6, la siguiente hasta el 5, hasta el 11, el 3 y el 10. 11, 3 y 10. Se recomienda que sea unicolor, pero pues también puede hacerse diferentes colores. Y de esta manera terminamos pues de parte de la guía de datos agrupados. Entonces, básicamente resumiéndola, se refiere a qué? A cómo agrupar los datos en tablas de frecuencias con intervalos de clase, a partir de los 5 pasos, de las 5 fórmulas, dejando el rango,
el número de intervalos, la amplitud, nuevo rango, la diferencia de rangos, ajustando el mínimo y el máximo y construyendo la tabla. Y la forma de representar este tipo de datos es por medio de un histograma. Entonces, ya les he explicado, sin embargo, pues en la guía viene todo lo que les expliqué detalladamente y viene una actividad propuesta. Tenemos 3 ejercicios en los cuales debemos hacer su tabla de frecuencias con su gráfica de histograma. Esa es la actividad para esta semana. En el cuaderno, pues, ¿qué debemos hacer? Ya, como le dijimos, extraer los conceptos, las palabras desconocidas y hacer los 3 ejercicios que están en la guía. ¿Listo? Nos vemos entonces. Cualquier pregunta, pues estaremos en el aula virtual cada 15 días y por supuesto en WhatsApp me pueden escribir que yo en cualquier momento les conteste. Tengan paciencia porque pues es complicado contestarle a los 300 estudiantes que tenemos. Entonces, pues que tengan un buen día y cualquier cosa estudien su orden por medio virtual. Cuídense mucho, un saludo.